Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo segmento del canal Locos como yo Podcast. Eso. Y en esta ocasión, en Esto es por Cristo, tenemos una invitada muy especial. Tenemos con nosotros a Helen Cipión. Ella con cada uno de nosotros. Bienvenida. Gracias. Así es, así que primero vamos a ver cómo nos presentamos frente a la cámara, que ellos te conozcan, ya ellos nos conocen a nosotros, falta que la conozcan a ustedes. Hablen un poquito de usted, a qué se dedica. Bueno, yo soy maestra, locutora también, Excelente. y trabajamos como evangelista en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que somos laico-evangelistas de la Asociación Dominicana del Sureste, y bueno, ahí tenemos un trabajito un poquito arduo. Pero Sí. En lo personal, madre, que es lo más importante, esposa. La labor más difícil de Sí, todas. feliz de ser madre y Claro, la bola esposa. más difícil. Sí, de tener una familia que cada día me reta, ¿verdad? Así A es. hacer lo mejor y a dar lo mejor, tanto para Dios como para ellos. Así que agradecemos a Dios todos los privilegios que nos da y los retos que nos ponen en el camino. Amén. Echando el pleito, ¿verdad? Como buen dominicano que somos. Así es. Definitivamente, nosotros la conocemos porque ella ha dado una campaña preciosa para niños y eso es una cosa maravillosa. No Y todo chala. no todo el mundo tiene ese talento, ¿verdad? Que sí, de tocar el corazón de los niños, de tener ese acercamiento tan especial, de poder educar a esas mentes tan jóvenes. Y precisamente por esa habilidad que ella tiene, precisamente tenemos un tema interesantísimo que queremos tratar con ella. Picante. Analí, ¿cuál es ese tema que queremos tratar con ella? Es un tema muy picante, en verdad. Que yo estoy hasta un chin nervioso. Es el siguiente: educación versus manipulación. ¿Qué tienen de diferentes? ¿Cómo se logra? Tanto en el ámbito social, espiritual, político. Hay que conocer cuándo somos educados y cuándo somos manipulados. Ok, yo creo que para poder entrar bien en materia, habría que definir qué es educación y qué es manipulación, ¿verdad que sí? Ay, Claro estoy que sí. nerviosa. Ok. Helen, ilumínenos. Claro, mira que la educación es el proceso de enseñanza y aprendizaje que lleva a la persona a tener un pensamiento crítico. Así sencillo, un pensamiento crítico, autónomo, una persona que tiene la capacidad de analizar lo que recibe y de saber si lo consume o no lo consume, si es correcto o no es correcto. Pero que la manipulación es todo lo contrario, todo lo opuesto. Cuando alguien te manipula, pues la gente te quiere llevar, ¿verdad? Por el camino que él quiere, a su terreno. La gente quiere darte la información sesgada, no una información completa. Y entonces de esa forma tú te das cuenta si realmente tú estás siendo manipulado o si estás siendo educado. Si te están dando la oportunidad de expresarte con libertad, si te están dando la oportunidad de opinar sobre el tema que está sobre la mesa, y ahí tú te das cuenta si realmente alguien te está educando, formando para la vida, para ser un ente social productivo, autónomo, o si te están manipulando para que haga y diga lo que ellos quieran que tú hagas y digas. Excelente. Esa es la diferencia. Ser parcializado, ya saben qué significa eso, ¿verdad? Manipulado, en pocas palabras. Entonces, usted me quiere decir que yo podría ser manipulado y pensar que estoy siendo educado. Claro que sí, ser manipulado y pensar que estoy siendo educado. Wow. Eso es así. Porque el manipulador lo hace sutilmente, de manera sutil. Te hace creer que te está educando, te hace creer que te está formando, pero de repente tú te das cuenta cuando tú lees más adelante sobre el tema que tal vez puso sobre el tapete, o su opinión, la que te dio, o la información, educación, sea universitaria, del colegio, que te está dando. Tú te das cuenta cuando tú entras en ese proceso de reflexión que todo ser humano debe tener y, Claro. valga la redundancia, la manipulación no te da esa oportunidad, no te da el paso de que tú seas reflexivo, Un pensamiento crítico. de que tú tengas ese pensamiento crítico. Es No, entonces, pero aceptarlo obligatoriamente. exactamente, pero entonces cuando tú te sientas solo y tú llegas como en sí, tú dices, wow, pero mira, no, la fulano o fulana lo que está ahí manipulando, o tal político o tal pastor religioso lo que me está manipulando, porque la Biblia me dice eso que me dice. Y me quiere llevar a su terreno. Y entonces de repente puede ser que nosotros creamos que estamos siendo educados. Y pasa mucho en los colegios. Déjame decirte que en los colegios, lamentablemente, en las escuelas públicas, privadas de nuestro país, eso pasa mucho.
Hay maestros que manipulan a los chicos de una manera increíble y hay información que no se da de manera correcta ni adecuada. Y podemos nosotros decir con un tema que está mucho en el tapete ahora. Por ejemplo, ¿qué tú crees que están haciendo con nuestros muchachos? No sé cuál es. Nuestros muchachos lo están manipulando. Oriente, Porque ¿qué dice Dios en su palabra? Dios dice en Génesis que hizo al hombre varón y hembra. Dice la palabra de Dios, que Él nos hizo varón y hembra. Se supone que ya Dios decidió y definió qué era lo que yo era. Yo soy una hembra, tú eres un varón, claro ¿verdad? Sí. Entonces ya Dios definió. Sí. Ya tú no tienes que llevarme a mí a un terreno, sentarme ahí en una silla y darme información sutil y después mañana decirme, bueno, tú puedes decidir lo que tú quieres ser. Mentira. Te están manipulando para llevarte a aberraciones terribles que deshonran a Dios y que además de eso van en perjuicio de los chicos y chicas de nuestro país y del mundo. Entonces, eso es bueno que lo tengamos en cuenta y de esa forma la gente va manipulando con una intención macabra desde el principio e incluso ideada por el enemigo de las almas, que es Satanás, que es el que siempre le lleva la contraria a Dios totalmente. Dios dijo que era hembra, no, pues Satanás va a decir que tú puedes decidir que tú eres. Entonces te están manipulando, te están llevando, ve, al terreno que ellos quieren llevarte y están fortaleciendo y fomentando la sociedad que ellos quieren tener. No exactamente la que Dios quiere realmente y sueña para cada uno de nosotros. Y ese ejemplo en concreto es muy curioso porque esa manipulación le da como la ilusión de que ellos están eligiendo ser así. O sea, llega un momento en el que ellos dicen, no, yo lo decidí, yo soy así porque yo nací así y nadie puede cambiar eso. Pero porque Dios se equivocó. Al final, o sea, el engaño está tan bien inculcado en la mente de ellos que ellos ya han llegado a creer que ellos de verdad son así, que nacieron así, que no fue otro que le inculcó esa idea. Por eso hay que tener mucho cuidado de cuáles ideas estamos aceptando y cuáles ideas estamos rechazando, porque podríamos estar aceptando una idea a un punto tal que creamos que nosotros mismos hemos tenido esa idea. Ajá, y llegar a un punto en que creamos que lo incorrecto es lo correcto, o sea, nos llevan a ese nivel también, y eso se hace mucho con la manipulación en los medios de comunicación, que manipulan bastante, en la política ni hablar, en el ámbito social y hasta familiar, ¿tú sabes? Wow. Entonces, ¿cuáles podrían ser los principales indicadores o factores que diferencian a la manipulación de la educación? Bueno, mira, cuando se habla de manipulación, el manipulador usa técnicas de coerción, omite mucho la información correcta. Por ejemplo, a veces queremos manipular mucho y por una idea personal o ideología personal, la gente quiere hablar mal de el padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Un maestro puede encontrarse en ese momento de su vida en el que por alguna razón a él le molesta la ideología o las ideas, el aporte que hizo Juan Pablo Duarte. Puede ser por egoísmo, puede ser porque sí tenga alguna razón luego de haber estudiado o analizado, pero déjame decirte que de repente ese maestro, consciente o inconscientemente, puede llevar al grupo de estudiantes a creer lo mismo. ¿Cómo? Llevándole una información totalmente errónea e inadecuada. Busca todos los errores que tuvo Juan Pablo Duarte y en ese momento solo le habla de los errores de Juan Pablo Duarte, pero no le habla al estudiante del amor, de la pasión, de lo que movió a Juan Pablo Duarte, de la capacidad que tuvo para darse él y dar sus recursos que tenía, sus capacidades y habilidades, ¿verdad?, que él tenía. Y coartó hasta toda la familia y todo lo que tenía la familia para que ese bien común, ¿verdad?, que él pensaba que podía ser común, pues se llevara a cabo. Entonces, de repente, a ti te da con que Juan Pablo Duarte, tú escuchas muchas cosas, ¿verdad? Sí. Que se fue para Venezuela, que no luchó. Sí, pero no se sabe, y que en este momento hay que darle toda la prioridad y la gloria a Francisco de Rosario Sánchez, porque estuvo en el momento que lanzó los trabucazos en el 1844, pero no necesariamente es así, ¿entiendes? Entonces te dan una información sesgada, te tratan de dar una visión coartada de la forma que él entienda, porque el manipulador sabe. Y óyeme, y eso del manipulador es terrible en el ámbito, porque hay en parejas que eso es increíble, que el hombre te manipula de una manera. O sea, este tema es tan amplio, pero tan amplio. Entonces el manipulador conoce su víctima.
Y luego de conocer su víctima, él sabe, ¿verdad?, de qué forma sutil él va a introducir a introducir el tema o la información, y entonces ahí tú te das cuenta cuando luego tú analizas o en el momento, porque si tú vas a criar a tus hijos y de alguna manera tú tienes la capacidad de poner mesa abierta en tu casa y tus hijos tienen la facilidad de exponer sus ideas en tu casa y tienen la facilidad de decirte lo que a ellos les disgusta y lo que no les disgusta, lo que les gusta, lo que está bien y lo que ellos entienden que está mal. Tú estás fomentando un pensamiento crítico en este niño, un niño autónomo que tiene la capacidad para analizar la información que recibe y para decidir y ver si está correcta o incorrecta según la información acabada, que es lo que hace la educación. La educación, la verdadera educación, la que te forma, viene completa. Viene el paquete completo, es como la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia es una. Y el plan de salvación se encuentra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y el propósito de Dios para sus hijos se encuentra allí, cómo Dios quiere que vivan, cómo quiere que hagan las cosas, moral, familiarmente, individualmente, eclesiásticamente, allí se encuentra todo. Sin embargo, tú te encuentras con algunas personas que dicen ser cristianas, que quieren ellos quitarle a la palabra de Dios y añadirle. Entonces, ahí entra la manipulación en el ámbito también religioso, ¿ves? Y entonces, ¿pero qué tenemos nosotros que hacer? Por ejemplo, nosotros, a mí me preocupa siempre tener hijas que tengan la capacidad de analizar y de ser y hacer. Por ejemplo, un niño llega de la escuela. Mi costumbre es preguntarle a mis hijas cómo les fue, cómo estuvo todo, cuéntenme. Y mientras ellas comen en la mesa, yo las escucho. Esa es mi costumbre y es la costumbre que deben tener todos los padres de la República Dominicana y del mundo. Hacerles entender a nuestros muchachos que ellos son valiosos, que son importantes, que ellos no vinieron a este mundo por accidente, Que nos preocupa. que ellos nos preocupan, que lo que ellos sientan o lo que estén sufriendo, yo lo siento y lo puedo sufrir igual y que tengan confianza para hablarnos. Entonces el muchacho llega y te cuenta algo que pasó con el maestro en la escuela. Y tú te diste cuenta que en la información que el niño te dio, el maestro manipuló al muchacho. ¿Por qué? Porque el maestro tiene poder, el maestro es el maestro Es te la puede autoridad. amenazar, claro, te puede amenazar y chantajear con las notas, con las calificaciones. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Tienes que enseñar a tus hijos, yo le digo a las mías, tienen un cerebro y tienen una boca. Creo que los conocimientos que han adquirido también les sirven para ustedes aprender a manejarse. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que decirle a la maestra. En esa reunión, por ejemplo, tú no pudiste participar, no debiste participar, porque la maestra te manipuló, humilló a otros amiguitos que estaban ahí, un ejemplo, por decir algo, dependiendo del caso que se dio. Humilló a tu compañera tal, según lo que tú me dijiste, y esa reunión no fue sana. Esa reunión fue manipulativa totalmente. Y entonces, ¿qué tú debiste hacer con los conocimientos que yo entiendo que ya tú tienes? Porque te hemos enseñado en la casa a expresarte y a aceptar lo que es correcto y lo que no es correcto. Analizar el planteamiento del otro y la información que recibe. Ya tú aprendiste a eso. Entonces, ¿qué tú tenías que hacer? Decirle, mire, de esta reunión yo no debo participar. ¿Por qué yo no debo participar? Porque yo entiendo que usted, aunque sea la maestra, le está haciendo mal. Y si usted quiere entenderlo, pues, o que yo participe de la reunión, que vengan las autoridades del colegio, algunas de las autoridades que participen de la reunión. Con respeto y autonomía, tú le explicas eso a la maestra, con respeto, sabiendo usar las palabras adecuadas, porque es tu maestra. Y siempre deberás respetarla, aunque esté equivocada, porque los seres humanos todos, ¿verdad?, podemos fallar en algún momento dado. Pues entonces así tú enseñas a tus muchachos a no ser manipulados con facilidad. Y a que cualquiera no le lleve una ideología rara y él la acepte y la coja como tal. Que en la escuela te lleven los condones y que tú veas eso como algo normal. Y que los muchachos vean eso, wow, nos están apoyando, wow, nos están ayudando para que no tengamos hijos temprano. ¿Quién dijo que eso es mentira? Eso es manipulándote. Sí. Porque lo correcto es que tú vivas tu niñez, que tú vivas tus etapas. Cada etapa de la vida se vive y se disfruta de cada una de ellas. Entonces, los chicos tienen que disfrutar y vivir sus etapas. Entonces, cuando ellos viven sus etapas, una por una, cuando llegue el momento de tener hijos de 26 años en adelante, que ya tienen la carrera, que ya están trabajando, que ya están estables, que ya esos muchachos están haciendo sus ahorros para vivir cómodo, para estar lo más tranquilo y sosegado posible, entonces esos muchachos mañana te van a decir gracias, porque tú me enseñaste, tú me educaste, tú me formaste a largo plazo, para largo plazo. Pero esa forma de manipular es a corto plazo. Por eso es que la sociedad está como está, capas abajo, totalmente. Entonces, Sí.
Hay que tener cuidado con eso. No la estoy dejando hablar. Entonces, como en un resumen, la educación te muestra las ventajas y desventajas de un tema. Exacto. Mientras, Los pros y los contras. claro, Y hay que tener Mientras- los ojos abiertos para poder ver cuándo me están educando y cuándo me están manipulando. Qué bueno que ella lo hizo, lo recalcó. A las hijas les enseña a abrir los ojos y a darse cuenta cuando una cosa es manipulación y cuando otra cosa es educación. Y eso se enseña cuando tú, por ejemplo, nosotros como padres hemos tenido que pedirle perdón muchas veces, disculpa, porque Sí. ella se sienta y nos dice, esto no estuvo bien. Nosotros entendemos que ustedes no están haciéndolo bien, porque hay que criarlos así, por eso son autónomos, por eso son seres humanos que tienen la capacidad de analizar y de evaluar lo que reciben. Entonces, bueno, sí es verdad, yo fallé, entonces yo pido disculpas. Pero yo lo voy enseñando a ellos, que ellos tienen sus capacidades, sus habilidades, sus potenciales que desarrollar y que por lo tanto van a tener mañana la capacidad de ser mejores seres humanos. La manipulación solamente busca que 2 o 3 se beneficien de lo que quieren y te lleven al terreno que ellos quieren y punto. Ellos se benefician al final y eso lo vemos mucho en el ámbito político de nuestro país y de estos países latinoamericanos que son Así es. Entonces hay una pregunta aquí poderosa y difícil de llevar a cabo. Vamos a ver. dale, Gadi. ¿Podríamos nosotros haber sido manipulados desde pequeños sin darnos cuenta? O sea, usted se puede imaginar eso, haber crecido toda la vida engañado por ideas que se nos han inculcado Hasta por de nuestros pequeños, padres. Sí, y vivir en esa realidad a medias. se Sí. puede decir. sí, porque si nuestros muchachos no están recibiendo ese pensamiento, no están teniendo la capacidad de tener ese pensamiento crítico, independiente, ya están manipulados. Tú sabes, entonces que ellos puedan expresar sus ideas, sus opiniones y generalmente cómo nos crearon a nosotros. Sí. Del tiempo mío, que no soy de ahora, papá nos miraba a la mamá y ponía su cara y tú tenías que irte por ahí, o sea, tú no podías expresarte. Óyeme, pero si tú no puedes expresarte, a ti te están manipulando. Si tú no puedes decir lo que te disgusta y lo que no, si tú no puedes analizar la información que estás recibiendo, si tú no puedes sopesar alguna cosa, a ti te están manipulando. Y eso es respeto. Claro. Y es exacto, en respeto, porque se puede hacer todo en respeto. Y Sí. los muchachos, porque también tenemos que aprender a respetarlos a ellos, porque ellos son seres humanos, Sí. tienen sus derechos, y tú no puedes coartarle sus derechos ni siquiera a un niño. Al contrario, nosotros hablamos mucho de que los niños son el presente y el futuro. Hay gente que dice el futuro, y yo me gusta decir el presente y el futuro. ¿Por qué que recibe ese presente? Si ese presente no está claro, si a ese presente tú no le das las herramientas adecuadas, ¿qué va a ¿Qué pasar con pasa ese en el futuro? futuro? Terrible. Van a repetir los mismos errores o peores. Tú me estás entendiendo. Entonces, nuestros pobres muchachitos a veces lo manipulamos. Y sin embargo, la clave está en que como se presenta la información y cómo se presenta la información, el espacio en que se presenta la información, si te brinda la oportunidad de ser reflexivo, ¿ve? Entonces, que personalmente yo pueda reflexionar y decidir algunas cosas. Entonces, tenemos que tomar eso muy en cuenta. Y papá y mamá muchas veces manipulan a sus muchachos. Por ejemplo, cuando a ti te dicen, por ejemplo, mamá nos manipulaba con lo siguiente. Los muchachos no saben lo que quieren. Los muchachos tienen que esperar tener tantos años para casarse. Los muchachos tienen que casarse con el primer novio, porque aquí en esta casa no se trae uno hoy y otro mañana. ¿Tú me entiendes? Entonces te van llevando como que sea una información totalmente sana. No es bueno que la chica viva hoy con uno y mañana con otro, y vive escogiendo pareja porque no es bueno, porque tampoco es bueno para tu dignidad, tú sabes, para el valor como mujer que tú tienes y debes preservar y guardar. Porque yo le digo siempre a las chicas que su hoja de vida se construye desde el día que nacen hasta el día que mueren. Entonces tenemos también que saber a qué vinimos a este mundo, cuál es nuestro propósito. Eso es bueno, la manipulación no te da oportunidad de eso, de descubrirte a ti misma, de saber qué tú eres, cuánto vales, para qué viniste, cuál es el plan, cuál es el propósito. Hay gente que se muere sin saber cuál es su plan, cuál es el propósito de vida. Entonces nosotros tenemos que procurar eso, que nuestros muchachos sí aprendan eso. De repente, tú le creíste a tu mamá eso de que tenía que ser con un solo hombre, porque no puede irte con varios, no puede tener varios novios antes del matrimonio, porque no es sano, porque no es bueno, porque eso fue lo que ellas recibieron. Y tú te das cuenta que sin tener ninguna experiencia,
te casas con el primer chico que encuentras, no sabes porque no conoces del amor, no sabes si realmente estás enamorada o no estás enamorado, si el amor, si lo que se siente es bonito, si es sano del todo lo que se siente, si es correcto o incorrecto, porque tú no te dieron la oportunidad de es violento, foguearte, no es exactamente, violento. no te dieron la oportunidad de desarrollarte. Tú ves, entonces ahí vienen los problemas. Sí, ahí vienen los problemas, entonces no tuviste 2 novios ni 3 novios, pero entonces tienes que tener tal vez 2 o 3 matrimonios. Y eso sí se puede evitar con una información adecuada y acabada y que venga desde el hogar. O sea, le decimos por qué ellas no deben hacer amores tempranos, le decimos por qué no deben tener embarazo y uniones tempranas, se lo explicamos por qué. Es tu propio bien, es que el cuerpecito de la persona se va formando y uno tiene etapas. Y esta etapa tuya de desarrollo total, o sea, tu cuerpecito no está preparado para un embarazo a los 10 años, a los 13 años. ¿Cuántas niñas no mueren en el Hospital de San Cristóbal y en nuestros hospitales tratando de dar a luz a los 12 años, 13 años de edad? ¿Por qué? Porque no hay una educación como tal, una educación, óyeme, acabada, con intención de que el ser humano crezca y que se prepare y que sea proactivo. No hay esa intención. Si la hubiera y se invirtieran recursos, talentos y habilidades, tiempo para fomentar eso en los muchachos, yo te digo que no sería lo mismo. Óyeme, totalmente sería diferente. La sociedad, la tasa que tenemos de embarazos es alarmante. A temprana edad se puede educar el muchacho. Pero algo que te voy a decir a ti, nosotros somos los responsables. La sierva del Señor dice, la escritora norteamericana Elena Harmon de White dice que los papás somos los primeros maestros de nuestros muchachos. Pero ¿qué está pasando con nosotros? Nosotros tenemos muchas ocupaciones, tenemos muchos planes. Le soltamos una tablet. Queremos alcanzar demasiadas cosas en la vida y tiene que hacer yo trabajando y el marido mío trabajando también, que tenemos que trabajar los dos. ¿Y quién está educando a nuestros muchachos? El celular. Entonces cualquiera te lo manipula fácilmente, el celular te lo manipula muchísimo, Netflix te lo manipula que ni decir, las películas, las series, todo lo que ellos ven, a lo que ellos se están exponiendo. ¿Por qué? Porque papá y mamá han dejado de un lado su rol. Y cualquiera lo va a manipular. Y los amiguitos también lo manipulan. ¿Y cuántos muchachitos no hay hoy que están en las cárceles o que están enterrados porque se dejaron manipular de un amigo malintencionado que él creía que era su amigo? Y como él es sano, porque tú crías muchachitos sanos, pues el muchachito cree que es su amigo y que lo que le está diciendo es bueno y que va a terminar bien. ¿Y cómo termina después? Entonces, la manipulación es un tema demasiado abarcante. O sea, te das cuenta que con tus amigos te puedes dejar manipular, que hasta en la iglesia tú te puedes dejar manipular, que en el colegio, la escuela, la universidad, los medios de comunicación. Entonces, necesitamos fomentar y ojalá que el Estado realmente cree políticas, educativas que den un vuelco a todo esto, que valgan la pena y que nuestros muchachos se sientan respaldados y digan, oye, desde el Estado están pensando en nosotros, en crear en nosotros un pensamiento crítico, proactivo, con la capacidad, con autonomía, y formándonos para la vida realmente, no para que seamos parásitos que otros nos tiren por donde él quiera y cuando quiera. O sea, no tiene sentido. Entonces, padres, es importante que sepan, como ella dijo, que nosotros debemos explicar el porqué. Un ejemplo, si tú le estás prohibiendo algo a tu hijo, explícale el por qué. No solo porque sí o porque no. Es verdad. O sea, para que tú sepas y tengas un conocimiento importante, es bueno que tú le digas el por qué. Claro. Entonces, tomando esa misma línea de pensamiento, podríamos decir que la educación podría ser un arma de liberación o incluso un arma de control masivo. Estamos hablando que dependiendo de cómo se utilice, yo podría mantener un grupo de personas engañadas y manipularla y utilizarla, o del mismo modo, la misma educación, yo podría usarla para darle libertad de pensamiento y libertad de accionar. Claro. ¿Verdad? Que si estamos hablando ya lo hemos dicho, es eso, exactamente eso. Y creo que en todo lo que hemos hablado ha quedado claro. ¿Qué dice la gente por ahí? Quien lee un libro le sirve a las personas, yo no sé para cuántos viajes. Un libro viaja, realmente te da libertad. Sí. La lectura te da libertad, la lectura te hace transportarte al lugar de los hechos, en el contexto en el que se escribió y te da como esa apertura. Entonces también dicen por ahí que el que no lee, el que no tiene conocimiento, no tiene derecho a la palabra.
Eso es lo que dicen. En cuanto a los viajes, Sí. para aclarar, quiero decir que viajar es como la lectura de yo no sé cuántos libros, todavía mejor, porque tú vas y ves por ti mismo, conoces otras culturas, ve otros panoramas históricos y también natural, que te dan apertura, Pero en cuanto a la lectura, el que no lee no tiene derecho a la palabra. Tú ves, ¿qué tú vas a opinar? Sí, Tuve muchos temas de debates en los medios de comunicación y a veces la gente tuve en el aire. ¿Qué va a opinar? ¿Qué va a decir? Sin embargo, tuve que algunos comunicadores que son conocedores, que no son comunicadores porque sí, que no tienen el micrófono, que son conocedores en cualquiera en cualquier materia. Por ejemplo, en un caso recientemente que pasó en el país, que todos lo conocemos, el caso de la chica que desapareció en el hotel, lamentable caso también. Exactamente. Vemos que hay comunicadores que sí, que saben lo que están diciendo, sí. porque ellos están empapados del tema, investigaron antes de hablar. ¿Me entiendes? Porque tienen el conocimiento y se preocupan por adquirir conocimiento, para cuando tienen el micrófono en las manos, saber informar y orientar, y desde su posición que tienen, ese poder que tienen en las manos, que son voces de muchas otras personas, hacerlo de la manera la mejor correcta posible. Esas son gente que te informan, que no te manipulan, pero la mayoría de los medios que hacen manipular y responden a un bien, ¿verdad?, particular, y entonces eso no es sano, para nada, no es sano. Pero lamentablemente la gente es muy ambiciosa, la gente es muy egoísta, y el egoísmo nos ha llevado a pensar demasiado en nosotros y en nuestro bienestar, sin pensar el daño que le hacemos a todo un país, y tú sabes, y más allá, trasciende mucho más. Entonces usted podría darnos un ejemplo de una manipulación política, una manipulación religiosa que actualmente haya pasado. Bueno, mencionar casos así directos. Bueno, vamos a ver, mira, en lo político es fácil que nosotros seamos manipulados, y somos manipulados. Y qué pena, de verdad. Volvemos a lo mismo, la falta de educación que la gente tiene. Pues el político que sí estudió, que sí se preparó, y que pues estudió ciencias políticas y que estudió todo lo que tiene que ver con la idiosincrasia del ser humano, sí, sabe cómo se va a manejar. Y buen hablar. Y con cuáles cosas te va a manipular. Claro. Entonces, eso lo vemos muy a menudo, por ejemplo, cuando están en campañas políticas. Ahí es que tú lo puedes ver más evidenciado. Por ejemplo, ellos van, cuando están en campaña política, ellos se acercan a ti, tú te puedes acercar a ellos con mucha facilidad, tú le puedes dar las manos, tú lo puedes abrazar, le puedes dar un beso, ellos te ofrecen muchas cosas. Una foto. Sí. Ellos te ofrecen muchísimas cosas, y cuando llega el momento de que ellos ganaron, tú tratas de conseguir una cita con ellos. ¿Pero y con quién? Y es imposible. Y ellos te prometieron que te iban a recibir, y prometieron que te iban a ayudar en tal caso, y reciben la carta tuya cuando andan en los sectores de nuestro país, y reciben la carta y la guardan y te prometen que te van a atender, pero tú te cansas de ir a la oficina, tú te cansas de llamar a los teléfonos que te dan, y ellos no te atienden porque ellos te manipularon. Y como tú eres sano y tú eres sincero, o por la condición económica en la que tú estás, tú necesitas tener una esperanza, pusiste tu esperanza en esa promesa que te hizo la persona, y entonces tú vienes, bueno, déjame votar por él o por ella, y tú vas y votas, pero después tú no lo ves más, y la respuesta a tu situación no se da. Y así ellos viven manipulando todo y llevando la gente a su terreno. ¿Y cómo terminan ellos? Es penoso. De verdad que a mí es penoso lo que está pasando. Y eso viene de la educación. ¿Y tú sabes por qué ellos no apuestan a una educación de calidad, a una educación acabada, que no sea sesgada, que no sea manipulada? No le conviene. Porque a ellos les conviene eso. Claro. Entonces, papá y mamá tenemos que abrir los ojos para criar a esos muchachos con ese pensamiento crítico, autónomo, proactivo, con la capacidad de analizar, de no ser carretas, que lo lleven por donde otro quiera, sino que ellos digan y decidan, tomen sus propias decisiones en la vida. Entonces, yo creo que eso es interesantísimo. Y en cuanto a lo religioso, ¿qué te digo? Hay tantas cosas ahora que yo no sé ni si llamarle religión, religioso o qué. Sí. Es complicado el tema y es delicado, porque uno tiene siempre que entender que el ser humano es un hijo de Dios, es la niña de los ojos de Dios, todos valemos para Dios igual, y cada vez que tocamos el tema de Biblia, salvación, esperanza,
tenemos que ser tan cuidadosos porque vinimos a este mundo a hacer luz. Y Jesús dijo cuando se iba de esta tierra, mira, ya yo no soy la luz del mundo, yo me voy. Ahora ustedes son la luz del mundo. En Mateo 5, ¿verdad? Él dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, lo que decimos y de la forma que lo decimos. Voy a ver si puedo decirlo de una forma que no ofenda a nadie, pero realmente la Biblia está ahí, la palabra de Dios está ahí. Yo no entiendo cuál es el afán de cambiarla y de llevarla a un plano personal y que egoístamente tú solamente quieras lucrarte de la palabra de Dios y de la fe de la gente. Y de eso hay demasiado. O sea, de eso hay demasiado y eso hay que pararlo. De verdad que sí, porque la gente se cree que como Dios tiene su misericordia, su gracia y su tiempo para todo, puede jugar con Dios deliberadamente. Hay que tener cuidado con eso. Mucho cuidado. Y un ejemplo claro que se ve actualmente, que es manipulación en mi opinión, es de unos primos por ahí, ¿verdad? Que le indican a las personas que si no se arrepienten, se van ¿para dónde? Para el infierno. ¿Por qué esas personas se están arrepintiendo? Por miedo. Por miedo. Es una manipulación. Eso es manipulación. No se le debe decir a la gente así, porque a la gente se le dice lo que la Biblia dice. Claro está. La Biblia dice muy claro, si tú no eres conmigo, tú eres contra mí. Si conmigo tú no recoges de parrama, el ser humano tiene que ser consciente de que hay dos caminos. No hay más de dos, hay dos. Sí. Y si tú no estás con Dios, tú tienes que saber que estás con el enemigo de Dios. Y el enemigo de Dios es tu enemigo acérrimo. Es el que quiere tu mal, ¿verdad? Entonces a la gente se le habla con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no dice eso. Entonces tenemos que decirle a la gente lo que dice la palabra de Dios. La gente manipula muchísimo, algunos religiosos también, con el tema económico. Un evangelio de prosperidad que se... Ay, Dios mío, cuántas cosas. ¿Pero por qué? ¿A qué vamos? A que tú no lees por ti mismo. Estamos hablando del tema de la educación. Exactamente. Está la Biblia en tus manos. Léela, que el Espíritu Santo de Dios te va a inspirar, te va a guiar al pleno conocimiento de ella. Exactamente. Y entonces tú vas a entender exactamente. Qué bueno que usted dio en el clavo. O sea, mucha gente aprende de la Biblia y mucha gente aprende de lo que le predicaron ahí adelante. No es que ellos se han leído la Biblia, simplemente ellos escuchan lo que dijo otro y lo asumen como verdadero. Sin haberlo buscado en la Biblia, si está, si no está. Ellos no les interesa, ellos saben que lo dijeron ahí adelante y ellos lo creen. Y no debe ser así. Vaya y corrobore. Claro, el libro está ahí y está al alcance de todos. No debemos dejar que otro sea el que nos haga formar nuestra opinión. Nosotros mismos debemos formar nuestra propia opinión sobre cada tema de la Biblia. Exactamente. Y en cuanto a lo político se refiere y la manipulación, también ellos a veces hacen la cosa media. Así como también dan las informaciones a media, Sí. que es manipulación total, también así hacen las cosas a media. O sea, consiguen recursos suficientes como para que la mayoría de las personas del país estén mejor y cada vez estamos peor, porque solamente se favorece a un grupo. ¿Ve? Y entonces también van y dan becas a los estudiantes sobresalientes, por ejemplo. El plan de educación de inglés, por ejemplo. O sea, ¿es para todos realmente? ¿Está abierto a todos? Pues no, hay que tener padrino para todo y eso es manipulación. Y eso es dañar la sociedad y eso es mentirle a la gente en su propia cara. Sí, sí. Entonces, lo que el Estado es Estado para todos nosotros y todo el ciudadano que toca la puerta del Estado debería tener acceso al Estado. Debería. Nosotros somos el Estado. Exactamente. Somos parte del mismo. Otra forma de manipulación es, como usted decir las cosas a medias. Es una de las que Satanás más usa. Sí. Ah, no, porque la Biblia dice esto, pero te viene con otro que no dice nada. Sí, te pone un poquito de verdad, ¿Verdad? te pone suficiente error con un poquito de verdad, te hace la mezcla y te lleva a creer que totalmente es correcto lo que estás haciendo o estás diciendo. Ok. O sea, yo lo que vengo entendiendo es que la importancia, la preeminencia de tener un pensamiento crítico. De hecho, hay una pregunta aquí que dice, ¿cuál es el mayor peligro de no enseñar a pensar críticamente? ¿Cuál sería el mayor peligro al que estaría expuesta una persona que no desarrolle ese pensamiento, que nunca abra los ojos, nunca despierte cuando alguien lo está manipulando? Óyeme, el mayor peligro sería ese, que las personas se vuelvan vulnerables a la manipulación, que se sientan tan cómodos en ella, tan confiados con ella, que crean que todo lo que le plantean es lo correcto y es lo bueno. Y eso se da mucho en las relaciones matrimoniales, cuando uno de los dos, porque también nada más no es el hombre, también hay mujeres que son, ¿verdad?, algunas tediosas
medias difíciles, porque bueno, no, porque a veces le gusta, y yo como mujer no puedo venir a decir aquí que nosotras somos perfectas y que el hombre es el que tiene las debilidades y los defectos. Creo que todos los seres humanos tenemos defectos y debilidades, y que hay hombres que son muy buenos caballeros porque temen a Dios, y a la persona que teme a Dios, pues esa persona va a manifestar y a reflejarlo en todo el comportamiento de su vida y en todos los ámbitos, como profesional, como papá, como esposo, como empleado o empleador, lo va a manifestar, lo que recibe de Dios lo va a compartir. Pero nosotros, eso se da mucho con las relaciones matrimoniales. Yo tengo un caso conocido de un señor que le decía a la esposa, siendo ella muy jovencita, mucho más que él, se casaron él llevándole 10 años de edad, y aún así él le decía, tú estás acabada, tú estás fea, a ti nadie te ve bien, a ti nadie te quiere, nadie te va a querer, tienes que aguantarme todo lo que yo te digo y todo lo que yo te hago porque ya tú no vas para ningún lado. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué tú crees que ella creía? Lo que ella decía y lo que tú acababas de decir. Claro. Ella se lo llegó a creer. Entonces, el peligro de la manipulación. Ella es a creer que una mentira es verdad y tú la asumes como tal, la crees como tal, la internaliza, óyeme, y vive en ella. Y tú crees que eso es normal. Entonces, en ese sentido, hay que tomar mucho en cuenta eso porque muchas veces el manipulador conoce tus debilidades y sabe, tú sabes cuáles son tus debilidades, claro, valga la redundancia, y él va en esos puntos débiles, él va a atacar en esos puntos débiles, y entonces de repente tú vas a creer que está en lo correcto cuando realmente está haciendo lo correcto, te estás lastimando a ti mismo, está dejando de ser tú, te estás perdiendo totalmente en el tiempo, tú sabes, y en el espacio, y eso puede ocurrir. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Wow, muy difícil convertirme en lo que otro quiere que yo sea. Imagínese usted que... Y de esos hay muchos en todos los ámbitos y lo hemos tratado así de manera breve aquí, que este tema podría tener, óyeme, una segunda parte, ustedes pueden, porque es muy amplio, porque es que se da en todos los sectores de la vida. Sí, ya la última pregunta ya para concluir. ¿Cómo podemos garantizar una educación libre de manipulación en un mundo tan polarizado? Bueno, lo que decíamos, fomentar desde pequeño el pensamiento crítico de los muchachos y proactivo desde pequeño. Así que es el papel de papá y mamá. Aquí entra papá y mamá, y en todo entra papá y mamá, porque vamos a ver, la familia es la base de la sociedad. ¿De dónde salen los chicos de la sociedad, las mujeres, los hombres de la sociedad? Salen del seno familiar, del hogar. Entonces nosotros tenemos como padres que tomar en cuenta eso, fomentar desde pequeños en ellos ese pensamiento crítico. ¿Cómo lo hacemos? A nuestros muchachos de por sí no les gusta la lectura. ¿Y cómo les va a gustar la lectura? Ellos se están criando en un tiempo donde, óyeme, hay mucha distracción. Exacto, hay mucha distracción, pero ¿qué tú tienes que hacer como padre? Tienes que hacerle entender la importancia de que él lea y de que él sea un ente productivo y proactivo, de que él desarrolle sus facultades, sus habilidades. Entonces, eso se hace con la buena lectura y observando la educación que está recibiendo tus muchachos. Qué tan buena es, qué tan completa es, porque la manipulación es eso, ¿verdad? Cuando se da sesgada la información, a media la información. Entonces también revisar saber, qué tarea le dé. Exacto, saber todo eso y adentrarte en el proceso de crecimiento y desarrollo de tus muchachos, el proceso de enseñanza-aprendizaje también de tus muchachos. Pero como padre, tú tienes que crear eso en ellos también. Por ejemplo, ¿cómo tú crías a una niña para que se valore a sí misma? A veces a los papás se les hace difícil llevarle una flor a la mamá, una rosa a la mamá. Pues mucho menos va a tomar en cuenta llevarle una rosa a la niña que está al lado de la mamá. Pero cuando el papá se acostumbra a comprar, cuando compra una rosa para mamá, compra una rosa para la pequeña, la está enseñando que ella tiene un valor, que alguien piense en ella y que a ella hay que amarla bonito. ¿Ven? Así como papá la ama y la está cuidando. Entonces, todo eso se forma en el hogar y todo eso se enseña en el hogar. Entonces, así la gente tiene ese pensamiento de análisis que se fomenta en cualquier ambiente donde los chicos estén, sea en la pelota, sea en el básquet, sea en natación, en cualquier ambiente donde ellos estén. Ellos van a aprender a ser ellos mismos y a identificar si todo está sano a su alrededor, si todo está correcto a su alrededor o si no, pero se tiene que enseñar en la casa, en el hogar. Todo comienza en el hogar. Y ese pensamiento crítico, papá y mamá, cuando le dan la oportunidad a ellos de expresarse y de analizar la situación cualquiera que esté pasando en la casa. Siempre es bueno analizar eso. ¿Sí? Nuestros muchachos quieren salir a pasear, pero ellos no están ahorrando mucho.
Entonces mi esposo le dice, bueno, pero vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos y vamos a ver qué podemos recortar, de dónde podemos recortar para que vayamos a ese viaje, a esa salida. ¿Y tú sabes cuánto aprenden ellos con ese solito ejercicio? Entonces, es que papá y mamá tenemos que emplearnos a fondo, tenemos que sacar tiempo para enseñar, fomentar, educar, valorar a nuestros niños, porque hoy ellos están pequeños y a veces ni lo tomamos muy en cuenta, pero ¿qué son? Serán los futuros presidentes de la República mañana, serán los ministros de educación, serán los pastores de las iglesias, ¿ves? Serán los psicólogos. Entonces, si ellos están claros, si se crían en un ambiente sano, bien informado, eso mismo ellos van a dar a la sociedad mañana. Excelente. Interesantísimo. O sea, estamos hablando de que la educación no solamente es en las escuelas, en los hogares La casa tenemos que educar desde nuestro hogar y entonces pasar esa misma educación en todas las esferas donde nos codiemos. Así que muchísimas gracias, Helen, de verdad que es hermoso el conversatorio, creo que crecí mucho en esa información y espero que haya sido de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Así que si ustedes tienen un punto a favor o en contra de lo que se ha hablado aquí, déjenlo ahí en los comentarios. Si tienen preguntas, les decimos a ella. Exactamente, le hacemos llegar la pregunta y ella le mandará la respuesta también. Y nada, denle like si les gustó el video, si no, no le den like. No, denle like también. Si no les gustó, denle like con y suscríbanse. Así que eso es todo por ahora y nos vemos en una próxima emisión de Loco Como Yo Podcast.